¿Y si no estuvieras aquí para sufrir, sino para iluminar tu propio camino? ¿Y si la confusión que sientes no fuera un error, sino una señal de que estás despertando? ¿Y si ser la luz del mundo no tuviera nada que ver con religión, sino con claridad interior? Hoy vamos a desmontar una de las ideas más malinterpretadas de un curso de milagros. Esta lección no habla de ego, habla de responsabilidad consciente. No te pide que te creas especial, te pide que seas honesto contigo. Aquí no hay dogmas, hay una práctica mental muy concreta. Esta enseñanza puede ayudarte a salir del miedo cotidiano. Puede devolverte dirección cuando te sientes perdido. Y puede hacerlo sin que tengas que creer en nada externo. La lección 61 de un curso de milagros comienza con una frase poderosa: soy la luz del mundo. A primera vista, esta afirmación puede generar rechazo. A muchos les suena a arrogancia, a superioridad espiritual o incluso a fantasía religiosa. Y precisamente por eso, un curso de milagros se detiene aquí, porque el ego también se confunde con esta idea. Vamos a traducir esta frase a un lenguaje claro, humano y práctico. Ser la luz del mundo no significa que ilumines a los demás, ni que seas especial, ni que tengas una misión mística. Significa algo mucho más simple y profundo. Eres quien da claridad a tu propia experiencia. Dicho de otro modo, no ves el camino hasta que decides encender la luz. Eres la luz del mundo porque la luz está dentro de ti. Esto es lo que trata de mostrarte una y otra vez. Un curso de milagros. No esperes a que los demás o las circunstancias exteriores iluminen tu camino. Haz algo mucho mejor que eso. Enciende tu propia luz. Uno de los mayores problemas humanos es vivir reaccionando, sin comprender por qué sentimos lo que sentimos. Un curso de milagros señala que el sufrimiento no proviene del mundo, sino de cómo lo interpretamos. Cuando la mente está a oscuras, llena de miedo, culpa o confusión, todo parece amenazante. Un ejemplo de esto: dos personas viven la misma situación difícil. Una se hunde, la otra aprende. La diferencia no es el hecho, es la luz con la que lo miran. Eso es lo que esta lección quiere devolverte. Claridad. Aquí un curso de milagros introduce una distinción clave. El ego cree que humildad es decir, no valgo, no puedo, no soy suficiente. Pero eso no es humildad, eso es autonegación. La verdadera humildad, en términos prácticos, es aceptar lo que sí puedes hacer, ver con mayor claridad, dejar de añadir miedo innecesario, no interpretar todo como un ataque. Decir soy la luz del mundo no es engrandecerte, es reconocer que tu forma de mirar influye directamente en tu experiencia. Para poner esto en práctica, haz lo siguiente ahora mismo. Mira el lugar donde estás. Observa un objeto cercano. Dite internamente, ¿puedo mirar esto con claridad o con miedo? Yo elijo. Eso es ser la luz del mundo en lenguaje cotidiano. No cambiar el objeto, cambiar la forma de mirarlo. En un curso de milagros, tu función no es salvar a nadie. Tu función es no añadir oscuridad mental. Cada vez que interpretas desde el miedo, oscureces el camino. Cada vez que interpretas desde la comprensión, lo iluminas. Imagina caminar de noche por una habitación conocida. La habitación no es peligrosa. Lo peligroso es no ver. La luz no crea el espacio. Te permite moverte sin tropezar. El poder que sí tienes. Esta lección no dice que controles el mundo. Dice que puedes controlar tu interpretación. Y eso resuelve problemas reales: ansiedad, culpa,
reactividad, sensación de pérdida de sentido. Un ejemplo de esto. Cuando alguien te critica y tu mente se enciende, no es la crítica lo que duele, es la interpretación que haces de ella. Como decía Wayne Dyer, la mordedura de una serpiente no te mata. Lo que te mata es dejar que actúe el veneno dentro de tu cuerpo. Vamos a practicar esto. Un curso de milagros propone repetir: soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Por eso estoy aquí. Traducido al lenguaje moderno. Puedo elegir claridad. Puedo no reaccionar automáticamente. Estoy aquí para comprender, no para atacar. Repite esto durante el día, especialmente cuando algo te altere. Pero una vez más, quiero hacer una aclaración. Esto no es una teoría para decir que todo el mundo es bueno y que no hay que enfadarse nunca, ni que hay que poner la otra mejilla si se aprovechan de ti. No, esto no tiene nada que ver con eso. Si tienes que reaccionar, hazlo. Si intentan aprovecharse de ti, defiéndete. Pero lo más importante de todo es que no dejes nunca que el veneno haga efecto en ti. Domina tu propia mente y deshazte del veneno del exterior. Nunca pierdas tu propio centro. Mira siempre dentro de ti. Si crees que el mundo que te rodea es hostil, mírate adentro, porque seguro que hay algo que arreglar. El mundo exterior y tu mundo mental o interior no pueden separarse. La mente aprende por repetición, no por fuerza. Por eso, un curso de milagros insiste tanto en la práctica breve y constante. Para poner esto en práctica, no necesitas largos rituales. Un minuto de claridad evita horas de sufrimiento. No necesitas creer en Dios. No necesitas aceptar ningún dogma. Un curso de milagros puede entenderse como un entrenamiento de la percepción. Ser la luz del mundo es salir del piloto automático, cuestionar interpretaciones, dejar de proyectar miedo. Eso es válido para creyentes, ateos y escépticos. El texto original sugiere empezar y acabar el día con esta idea. Visualiza despertar y recordarte: hoy puedo mirar con más claridad. Visualiza acostarte y pensar: no necesito resolverlo todo hoy. Eso es higiene mental. Esta lección marca un antes y un después en un curso de milagros, porque a partir de aquí dejas de verte como víctima, no del mundo, no de los demás, no de tus pensamientos. Vamos a practicar esto cada vez que aparezca el caos interno. Eres la luz del mundo no porque seas especial, sino porque sin claridad todo se vuelve confuso, y la claridad empieza en ti. Un curso de milagros no te pide fe, te pide honestidad mental. Y eso, solo eso, ya cambia el mundo que ves. Así que nada más por hoy. Espero que esta explicación te haya servido. Te espero en la próxima y recuerda compartir el video y darle like si te ha gustado. Un abrazo desde Un Curso de Milagros por Alberto Salinas.